Hola a todos, bienvenidos a nuestro Instagram Live. Vamos a hablar un ratico, así que voy a esperar a que se conecten y me cuenten si me escuchan bien. Bienvenidos. Este live se llama ¿Qué es el karma? Que es una palabra que usamos mucho y a veces un poco fuera de contexto, y sobre todo pues porque nos interesa esto o cómo está afectando nuestra vida, nuestra cotidianidad. Así que bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí de nuevo. Y bueno, estoy que me comparto cosas, que quiero hablar con ustedes, así que bueno, cualquier pregunta, cualquier participación, bienvenidos a todos. Bueno, quiero iniciar contándoles algo muy personal. Resulta que en el 2020, que creo que es un año que no olvidaremos todos, en el 2020 pues tuve una serie de tránsitos muy claves en mi carta astral, por decirlo de alguna manera, un ciclo importante en mi carta, y fue muy difícil, ¿sí? O sea, digamos que representó muchas cosas y muchas situaciones en mi vida, y realmente pues no había hablado de eso porque una cosa es vivir el episodio, tratar de entender qué pasó ahí, integrarlo y por supuesto transformarlo. Pero estaba muy asociado al karma, muy asociado directamente al karma. Y este live que se llama ¿Qué es el karma? Pareciera que no fuera algo que quisiéramos escuchar o algo que fuera importante escuchar. Pero resulta que cuando yo tuve este gran tránsito en el 2020, y que duró bastantes años, es decir, desde el 2019, 20, 21, 22, todo este proceso, me hablaba directamente en palabras, en situaciones muy literales sobre el karma. Pero el tema es que hay que tener una especial visión y empezar a notar qué hay detrás de los efectos. En mi caso, tuve síntomas físicos, es decir, me enfermé. Esa fue una de las razones por las cuales en esos momentos también me ausenté bastante de redes sociales, porque el Lister realmente no me daba mi salud o mi energía para atender las demandas de las redes sociales y también el trabajo, que era pues difícil de interrumpir. Pero en realidad pasaron un montón de eventos, ¿no? Muchas cosas asociadas de muchas maneras, ¿no? En mi trabajo, con mis amistades, con mi salud, con mi pareja, con mi familia, con mi mundo interno, con mi mundo espiritual. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque la mayoría de nosotros tenemos muchas experiencias asociadas como en el mundo externo, con el mundo de afuera. Tenemos conflictos de alguna manera externos y nunca llegamos a la conclusión de que puede haber una causa interna. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, les cuento esto porque los tránsitos que se empezaron a movilizar en mi carta natal durante esta época eran tránsitos que daban indicativos del karma. Y lo que quiero hoy contarles es qué es ese karma y por qué necesitamos saberlo y por qué necesitamos conocerlo y por qué haría la diferencia en un proceso de vida común y corriente, ¿no? Bueno, la mayoría de nosotros sabemos qué es karma, o sea, además hemos usado la palabra, ¿no? Como este mal karma o qué karma esta situación, haciendo referencia a algo que puede ser difícil, que puede ser doloroso o que puede ser repetitivo. Y sin embargo, no tenemos muy claro qué es la sensación de karma. Para la mayoría de nosotros, el karma, o incluso cuando hablamos de eso, hablamos de incluso de la reencarnación, de otras vidas, y decimos, bueno, el karma debe ser algo así, como que yo hice algo en otra vida y la estoy pagando ahora, ¿sí? Pero si se dan cuenta, dentro de estas palabras hay una sensación de condena, hay algo que yo no voy a poder cambiar en mi vida. Y sí, la verdad es que ya es un indicativo de karma cuando yo digo, otra vez se me repite esto, otra vez estoy viviendo la misma situación. Puede que el personaje externo o la situación externa sea diferente, pero yo estoy sintiendo exactamente lo mismo y se está conmoviendo dentro de mí exactamente la misma sensación y la misma situación.
Y esa situación, además que se conmueve, me genera restricción, limitación, miedo y dolor. Entonces digamos que sí podríamos hablar de karma cuando hay algo que se vuelve a encender, hay algo que se vuelve a expresar, que se vuelve a repetir y que de alguna manera nos está anunciando una sensación de déjà vu, ¿cierto? Entonces sí, la mayoría de nosotros decimos, este es un mal karma, estoy repitiendo el karma, quién sabe qué hice en otra vida y la estoy pagando. Eso es lo que estamos hablando del karma. Y sin embargo, pues me gustaría que desmenuzáramos esa versión que no es tan así y que puede llegar a ser muy supersticiosa cuando creemos que hay una fuerza externa, una condena externa, en este caso si estamos hablando de astrología, entonces el planeta que me influencia y que está mal ubicado en mi carta astral, haciéndome sentir esto siempre y condenándome a una misma experiencia y no hay nada que hacer, quién sabe qué hice en otra vida que ahora la estoy pagando. Entonces, realmente, el karma no es esto, ¿sí? Karma es una palabra en sánscrito que viene de la etimología kar y man, karman. Y kar significa acción, ¿sí? Está muy asociado, por ejemplo, a la tradición hebrea con la obra, la acción, la obra, el trabajo. Y man está asociado a la etimología, está asociada como al pensador. Y básicamente lo que está refiriéndose el karman o el karma es la energía que afecta al pensador cuando este pensador crea una acción. No solamente el pensador tiene la capacidad de crear la acción, sino que también recibe la reacción de esa acción, ¿sí? Pero estamos de acuerdo de que la energía se transforma en la medida en que nosotros la vamos a expresar, es decir, no significa que se nos va a devolver tan exactamente igual, porque uno puede llegar a interferir esa energía de la acción. Por ejemplo, si yo lanzo una pelota contra la pared y resulta que me acerco a esa pared, la reacción que yo voy a recibir no es la equitativa, no va a ser exactamente igual a la energía que yo empleé para lanzarla inicialmente. Es decir, que nosotros todo el tiempo estamos creando y recreando karma. No hay tal cosa como una condena estática a la cual tú estás condenada a repetirla incesantemente y llevar esta cruz por tanto tiempo, porque en la medida en que tú vas cambiando la misma acción, la reacción no le queda otro remedio que también responder diferente si tu acción está destinada a generar un influjo o a generar una transformación sobre esa energía inicial que aplicaste. Entonces, suena un poco técnico, pero el karma realmente es acción y está muy asociado. Digamos que nosotros tenemos a veces esta visión del karma como destino. Es mi karma, ¿sí? Y si nosotros leyéramos una carta natal y viéramos el karma en la carta natal, correríamos incluso el riesgo de decir, como está escrito en mi carta natal, es mi destino. Y de hecho, hay, digamos, muchas ramas de la astrología que leen una carta así, como es tu destino. Como está escrito en la carta, pues no hay nada que hacer al respecto y te vas a acostumbrar, te vas a tener que acostumbrar a lidiar con las consecuencias de esto que es tu karma, tu destino. Pero no es así, ¿no? No es como, incluso a veces lo sentimos como la venganza divina, como el castigo divino, ¿no? Como para los griegos era la némesis. Entonces, el castigo divino, la venganza divina, o incluso como para los mahometanos era esta experiencia asociada así como al destino, ¿no? Que ellos le decían el kismet. Entonces, claro, nosotros estamos asociando el karma como algo que está condenando nuestra vida y que está generando una alteración constante. Pero en la medida en que nosotros vayamos cambiando la acción, no le queda otro remedio que a la reacción también transformarse en la medida en que cambiamos la acción. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay una enorme diferencia entre vivir el karma conscientemente y vivir el karma inconscientemente. Porque en la medida en que yo entiendo cómo estoy obrando y en la medida en que puedo entender esa obra y transformarla interiormente y llegar a las causas más originales, a las raíces de las cosas, pues naturalmente tendré que ver un efecto totalmente transformado. Y esa es la diferencia de vivir el karma inconsciente o el karma conscientemente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros vemos los síntomas, la enfermedad, el dolor, ¿cierto? Nosotros vemos
exteriorizado el síntoma. Entonces es ya sentirnos sin energía, ser diagnosticados con una enfermedad crónica, sin saber por qué. O sea, yo me alimento bien, hago ejercicio, ¿sabes? Como que, ¿cuál es el problema, no? Bueno, puede ser un mal karma o una mala suerte, ¿no? Podríamos hablar incluso así. O tengo mala suerte con mis relaciones, siempre doy con las personas equivocadas, o sea, no he logrado tener una relación estable. O por más de que me esfuerzo en mi trabajo, no tengo la retribución y el reconocimiento y me siento muy frustrado porque no importa cuánto yo me esfuerce en mi labor y sea buena en mi labor, pues no va a haber una devolución equitativa. La mayoría a nosotros nos enseñaron que las causas estaban afuera y que entonces si tú querías más plata trabajabas más duro, que si tú querías una relación de pareja amorosa entonces le dabas al otro todo lo que tenías. Si tú querías que la vida fuera buena contigo entonces tú tenías que ser una buena persona. Pero además dentro de un contexto cultural donde ser buena persona es que reprimas el enojo, que reprimas la tristeza, que nunca pidas nada, que te desconectes de tus propias necesidades. Al contrario, que estés volcado a las necesidades del otro, a complacer a los demás, a no tener ningún tipo de límite, ¿cierto? Y dentro de esas apariencias externas nosotros vamos andando. Entonces, nosotros hemos sido buenas personas. Yo sé que la mayoría acá de ustedes son buenas personas y no solamente buenas personas, personas que están en la búsqueda. De lo contrario, pues probablemente no estarían en este live. Entonces, si están en la búsqueda y están en el proceso de autoconocimiento y en este proceso espiritual, ¿por qué llegaría una enfermedad? ¿O por qué llegaría una frustración con nuestros hijos? O una situación que nos parece realmente injusta en nuestra vida si nosotros hemos hecho el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Y ahí es donde yo les vengo con este live y con otras invitaciones para hablarles del karma. Entonces, ¿qué pasa? Durante este tiempo que les contaba, desde el 2019, 20 y 21, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida, cosas que en su momento interpretaba como mala suerte. Y decía, bueno, yo he sido buena persona, oye, yo de verdad he sido muy buena persona como para que me pasen estas cosas. Y justamente en ese momento algo maravilloso pasa y es que accedo a un programa que tiene es un programa que tiene una interpretación muy renovada acerca del tema del trauma y todas las situaciones complejas que suceden dentro del ser humano, dentro de esta formación, con el doctor Gabor Mate, que pueden investigarlo, es un maravilloso ser. Y empiezo a entender muchas cosas que hace 15 años había aprendido con la astrología kármica. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es que tú entiendas ciertas cosas en tu mente y estudies ciertas cosas y otra cosa es integrarlas, ¿no? Vivirlas, experimentarlas y poder acceder a la sabiduría real de la integración y para eso necesitamos tiempo, necesitamos vivir, necesitamos como lanzarnos a la experiencia. Y resulta que hace 15 años, la primera vez que yo me acerqué a la astrología, me acerqué a la astrología kármica. Mi profesor era especializado en la astrología kármica y aprendí una de las cosas más importantes de la astrología, que era el tema de los nodos lunares o los nodos del karma, ¿sí? Me especialicé durante todo este tiempo en los nodos del karma. Los que han estado en consulta o en clase conmigo saben que es uno de los pilares fundamentales dentro de la construcción de una lectura de carta astral desde esta visión de astrología kármica. Pero empecé a entender cómo operaba todo esto en nosotros. Entonces el karma no era solamente mi destino, es que el karma tiene que ver con unos cimientos profundos que generan muchas cosas. Primero, están asociados a los mecanismos emocionales de cada uno de nosotros y dentro de estos mecanismos emocionales hay técnicas de adaptación, ¿no? Mecanismos de supervivencia complejos. También está el tema del ego, el ego que es una construcción para protegernos y está el tema del trauma,
que son eventos que no han podido ser asimilados por nuestra psicología y que es una herida psicológica que se queda muy grabada e interiorizada en nosotros y que se tiende a repetir, robándonos un poco la capacidad de estar presentes. Así que cuando yo empiezo a entrar a esta formación, bueno, obviamente aparecen muchos escenarios de mí, muy personales, y empiezo a darme cuenta que aquellas cosas que nosotros creemos que son actuales y que son un problema y una referencia presente, como tengo un problema con mi jefe o tengo un problema con mis compañeros de trabajo o tengo un problema específico en este momento con mi salud, nada de eso está originado en el presente, sino que tiene un origen muy, muy atrás, ¿sí? Y es el karma. El karma, ¿cuál es el problema del karma? Que al ser una acción inconsciente, tú y yo seguimos actuando de la misma manera, por lo cual generamos una repetición incesante de consecuencias. Y en esa repetición incesante de consecuencias nos seguimos protegiendo, seguimos forjando nuestra personalidad desde técnicas de protección o desde técnicas de supervivencia y seguimos alimentando las mismas memorias, recibiendo las mismas consecuencias y luego diciendo, claro, pues yo ya sé que yo no nací para tener una buena relación de pareja, o yo ya sé que a mí me tocó quedarme sola el resto de la vida, o yo ya sé que no le puedo pedir ayuda a nadie porque nadie va a llegar, o yo ya sé que no hay nada bueno en mí y que nadie me va a amar, o sí, ya sé que para mí el tema del trabajo siempre va a ser una frustración. Ahí está el karma. Entonces quiero que además esto sea muy dinámico y se puedan pillar dónde está el karma. O sea, el karma no es una cosa como tan compleja y te voy a hacer un estudio akáshico con una, también con un, no sé, con métodos supremamente complejos y solamente yo tengo el método y voy a sacarte ciertas cartas y mirar tu carta astral en tal cosa y leerte el karma. No, realmente es que el karma es donde nosotros sentimos bloqueo, dolor, miedo y repetición. Es todo. Y es justamente donde tendemos a ser más inconscientes o ignorantes acerca de nosotros mismos. No es que seas tú eso, sino que esa parte es donde más te cuesta ser consciente de ti, de tu grandeza, de tu dignidad, de tu valor, de tu capacidad. Entonces, karma es una acción, pero empezamos a vivir las consecuencias del karma cuando en realidad no nos hacemos conscientes de qué acción estamos generando, ¿sí? Y se vuelve repetitiva la reacción. Eso por un lado. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, y yo les voy a hablar desde el punto de vista de la astrología, mi punto de vista, mi especialidad es esa, el tarot y la astrología, el tarot simbólico, más que hablarles de lo psicológico, lo terapéutico, hay gente más brillante y especializada en eso, pero en realidad, si lo vemos desde la construcción astrológica, diríamos que el karma es un poco la indesviable justicia. Y esto es un tema para todos nosotros porque cuando nosotros entramos en contacto con el karma, lo que nosotros decimos es, tengo mala suerte. Yo, al contrario, cuando nosotros vivimos una restricción, le apuesto más, o sea, yo trabajé más duro que cualquier otra persona para tener más estabilidad económica y mira que no lo logré. O yo di todo en mi relación y mira que salí defraudado, decepcionado. O yo soy de la empresa en la que trabajo realmente la que más trabaja, la que primero llega y la que último se va. Y sin embargo mi jefe no valora lo que hago. Entonces es esa sensación de que yo ya he hecho algo al respecto y no funciona. Entonces es muy fácil que la conclusión frente a una memoria inconsciente sea decir tengo mala suerte. ¿Sí? Ya sé que nunca lograré el éxito, ya sé que nunca lograré la salud, ya sé que nunca me sentiré plena en esta situación, porque yo ya lo he hecho todo. Pero resulta que hay un concepto que tiene que ver con la indesviable justicia y es que no puede pasar algo así. Incluso la misma Biblia dice, aquello que el hombre siembra, eso cosechará, ¿no? Esta frase fundamental de la Biblia nos dice, no hay tal cosa como la buena o la mala suerte. Esa es parte de la superstición, de la incomprensión de la ley, porque el karma es una ley cósmica que está operando todo el tiempo.
y no es ni buena ni mala, es neutral. Entonces es como la uses. Hay una acción y va a haber una reacción frente a ese estímulo. En la medida en que cambias la acción, no le queda más remedio que cambiar a la reacción, ¿sí? La reacción también se va a ver afectada. Esto no le estamos hablando de que el karma es malo, estamos hablando de que es neutral, es una ley cósmica. Ahora, por eso les decía, es mucho mejor vivir el karma desde la conciencia que desde la inconsciencia, porque en la inconsciencia recibirás más de lo mismo sin entender por qué, mientras que con la conciencia te vas a volver un especializado, un agricultor de tu vida. Entonces ya sabes qué semilla es de qué cosa y qué es lo que probablemente puedas cosechar y recibir de esas semillas. Y eso es básicamente la indesviable justicia. No hay tal cosa como la injusticia y no hay tal cosa como la buena o la mala suerte. No hay tal cosa como alguien que no hizo algo y recibió algo que no se merecía. O alguien que hizo algo bueno y no recibió lo que merecía, ¿no? Como había un título de un famoso libro que se llamaba ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hay una razón de ser. Lo que pasa es que tienes que cavar en la causa y esa causa siempre está adentro, no fuera. Ahora, imagínate que yo tengo una memoria kármica, o sea, es decir, una percepción, una acción. Yo actúo desde una memoria básica que es en la medida en que yo no pongo límites y soy incondicional para mis vínculos, así me van a amar. Y esta memoria no nace porque sí, nace en un contexto donde yo tuve la capacidad de adaptarme, es decir, sobre todo en la infancia. Entonces, cada que yo me enojaba o cada que yo ponía un límite, pues mi familia se enojaba conmigo, así que yo crezco pensando como para ser amada para obtener el amor voy a tener que suprimir aspectos que me llevan a poner un límite. Y entonces crezco siendo una muy buena persona, de un muy buen corazón, con una enorme capacidad de complacer a los demás y no poner ningún tipo de límite, ¿cierto? Y luego mis relaciones cada día van de mal en peor. Y yo empiezo a sentir además que mi propia sabiduría interna me dice, me siento mal, porque los problemas, la enfermedad o cualquier tipo de tensión lo que está haciendo es expresar aquello que está negativamente mal enfocado en ti, que está siendo mal percibido de tu verdadera esencia. Y es una manera de despertar a tu verdadera esencia. Entonces vean que no tiene un sentido. Si yo veo mis relaciones y digo, pero he sido buena, lo he dado todo, he sacrificado incluso lo que quería por el otro, he dejado de aspirar a lo que quería, me he enfocado completamente en alguien más y no funcionó, esto es injusto, en realidad estás recreando la misma acción. Vean que el karma crea que desde la verdadera intención tengamos una indesviable justicia, que es una retroalimentación perfectamente exacta, porque al final tú no estás amando desde del todo de ti, estás amando desde un estado de compensación, que es privarte a ti misma, mentirte a ti misma, ser deshonesto contigo mismo para permitir una relación. Y eso es lo que el karma exhibe. Y hay que hilar delgado. Y sé que es un concepto muy nuevo para la mayoría, porque para la mayoría es más fácil ver el reflejo, ver al otro y decir el otro es el problema. Y no decir aquí estoy sembrando las semillas que probablemente no eran las que deseaba como cosecha, ¿sí? Y más allá de culpabilizar, se trata de asimilar y asumir que estoy todo el tiempo sembrando unas semillas. Entonces, esta indesviable justicia nos lleva un poco al símbolo de Libra, ¿cierto? El signo zodiacal de Libra. Ustedes acuérdense que yo trabajo una astrología diferente, es una astrología esotérica, es la astrología kármica. Entonces, yo no estoy hablando de los Libra y no le voy a hablar al horóscopo de Libra y, oh, Libra, tú que naciste entre tal fecha y tal otra, te va a pasar esto. No estoy hablando del Libra. Y me gustaría que como estos encuentros pudiéramos aprender otras cosas de la astrología y no lo que nos enseñaron en los periódicos y revistas o en los programas de televisión. Libra es una energía universal. Y en la naturaleza hay Libra y en ti mismo también. De hecho, el signo Libra está en alguna ubicación de tu carta astral y ya está actuando en tu vida. Libra, ¿qué es? La retribución justa. Es una balanza. Y está asociada
al funcionamiento de la ley del karma. La ley del karma es una ley de ciclos donde tú actúas y recibes la reacción de esa acción, es decir, donde siembras y cosechas. Es la ley neutral. Pero cuando hablamos de Libra es poner en funcionamiento esa ley del karma. Y el funcionamiento es que siempre hay una balanza. Es decir, siempre la naturaleza está buscando generar una entrega armónica y justa. Y un profesor mío maravilloso, el de la astrología esotérica, nos decía algo así como que el mayor acto de fe está en la agricultura, ¿no? Un campesino siembra una semilla y espera el tiempo necesario para saber que va a recibir determinada cosecha. Ahora, no hay tal cosa como que tú siembres un tomate y te aparezca un lulo, ¿no? Una fruta específica acá de Colombia. No va a pasar. No aprenderías a sembrar lulos o manzanas o aguacates o lechugas porque no sabes realmente cuál es la causa directa para una determinada cosecha. No existe tal cosa. La naturaleza no puede desviarse de esa justicia porque si no, no aprenderías. Y entonces Libra tiene unas grandes cargas simbólicas muy importantes porque Libra es como nosotros aprendemos. Tú y yo aprendemos con el karma. Tú y yo aprendemos a través de actuar y luego recibir el estímulo de esa acción y entender. ¿Dónde está el problema? Que hemos cortado la retroalimentación. Actuamos y no nos interesa lo que recibimos. Y lo que recibimos lo ponemos en un baúl donde es como problema del otro, culpa del otro, causa del otro, mala suerte. Yo ya sé que mi vida es así. En vez de coger esta cosecha, asimilarla, nutrirnos de ella y transformar la acción, porque eso transformaría el karma. Así que Libra es muy interesante porque es un signo y además esto está totalmente asociado con los próximos días cuando el Sol ingrese al signo de Libra y tengamos el equinoccio simbólico de otoño. ¿Otoño qué es? Que la naturaleza te da todos los frutos y te dice, mira tu cosecha. Esto fue lo que has venido sembrando desde el símbolo de Aries, que es la capacidad de nosotros sembrar semillas, una visión de nosotros mismos. Tú y yo estamos todo el tiempo actuando desde una visión de nosotros mismos y nos aterramos por las consecuencias que recibimos. Entonces, mi invitación con el tema del karma es, antes de resistirnos a esa retroalimentación, abrazar y agradecer la retroalimentación porque es la oportunidad del cambio, la abolición, el crecimiento y sobre todo la liberación. Entonces Libra, que es esta balanza y que está mostrándonos aquello que es justo, tiene a un planeta exaltado en su signo, ¿sí? Venus rige a Libra y tiene que ver con la justicia de aquellas cosas que nosotros sembramos desde nuestra imaginación o desde nuestras imágenes mentales. Obtenemos una cosecha externa, o sea, esto es externo, claro que la cosecha se siembra externamente, o sea, en un evento literal externo. Pero en este caso, Saturno se exalta en el signo de Libra, ¿sí? Es uno de los principales, como que Saturno es el gran planeta del karma, es el gran planeta de la ley del karma, es el juez, es el que conoce la ley y la pone en funcionamiento y no permite que nadie pase por encima de la ley. Es el juez. Eso es Saturno. Ahora, ¿se acuerdan cuando les contaba que tenía este proceso y que me habían pasado ciertas cosas? Les contaré más adelante, pues si quieren. Pues resulta que tenía que ver con un tránsito muy saturnino. Entonces yo directamente entré en contacto con Saturno. Y era una enorme oportunidad, a pesar de que recibir la cosecha a veces agria no puede ser, digamos que no es tan divertido. Si tú puedes entender qué es lo que te está diciendo ese juez Saturno, tú te puedes liberar. Y empiezas a entender cuál es tu reto personal, cuál es tu propio proceso. Y esto no se puede generalizar. Lo que yo tengo que aprender no es lo mismo a lo que ustedes tienen que aprender. Mis memorias internas no son las mismas memorias de ustedes. Cada uno tenemos memorias muy específicas
Y diríamos que no vienen solo de la infancia. Cuando hablamos de la astrología kármica estamos hablando incluso de memorias que vienen de otras vidas, que vienen de otros instantes. Y nosotros tenemos almacenados visiones de nosotros mismos, del entorno y del mundo, que volvemos a actuar bajo ellos, bajo esas influencias inconscientes, y mantenemos la repetición de lo mismo. Así que pareciera como si los años no pasaran, como si no hubiera una evolución real o una liberación real. Cuando tú entiendes el karma y cuando tú entiendes esas memorias, tú te dedicas a ser consciente de esos retos particulares tuyos, que no son los mismos de los demás. Entonces, en un camino de sanación, lo que le sirve a Juan no necesariamente le va a servir a Pablo, y lo que le sirve a Pablo no necesariamente le va a servir a Jimena. No le va a servir porque son memorias diferentes. Pero lo que nos da la astrología kármica, o lo que nos da este mapa, porque ustedes saben que la astrología es como el manual de instrucciones. El manual, cuando uno abre un electrodoméstico nuevo o un mueble para armar, sacas primero las instrucciones y dices, bueno, ¿por dónde empezamos? La tabla A va con la tabla B. Ah, listo. La astrología es como, espérate, ¿cómo yo me armo? ¿Qué es esto? ¿Y cómo se arma el otro? Ah, ya voy entendiendo. Entonces, la astrología kármica lo que nos permite es entender cuáles son esas memorias inconscientes desde donde repetimos la misma sensación de esclavitud y de limitación, y nos ayuda a liberarnos. Entonces, tú ya sabes en dónde enfocarte, cuál camino es, en dónde hay más restricción, por cuál es la causa puntual que te genera este tipo de dolor. Eso es lo que nos da Saturno. ¿Por qué? Porque como Saturno está exaltado en Libra, Saturno, y esta es la clave, no solamente para entender qué es el karma, sino cómo controlar el karma o cómo transformar el karma. La respuesta es Saturno, porque Saturno es una herramienta de concentración. Y bueno, aquí me podría explayar. Los que han hecho cursos conmigo saben que mis clases de Saturno son extensas, porque en mi camino saturnino he aprendido mucho de este gran maestro. Pero Saturno, al ser un agente de concentración, lo que hace es reducir tu campo, ¿cierto? Eso es la concentración. En vez de estar aquí entretenida en el estímulo, en el efecto, en mira lo que me dijo, mira lo que me pasó, mira lo que me hicieron, mira lo injusto, reduce el espectro y genera una capacidad de atención. Y esta capacidad de atención nos ayuda a utilizar la fuerza de manera diferente y nos ayuda a transformar esa fuerza de manera diferente. Es decir, a transformar la manera en que actuamos o que generamos esa acción, ese kar, esa acción primordial para transformar las consecuencias. Entonces, el poder de Saturno es la concentración que elimina toda distracción, que roba la fuerza a la obra que se tiene a mano. Eso es Saturno. Entonces, cuando tú te concentras, generas la transformación. Esta es la razón por la cual los aspectos saturninos en una carta natal y los tránsitos saturninos generan tanto dolor, ¿sí? Porque el dolor, así no te guste y así no nos parezca como lo ideal, es una herramienta que te ayuda a concentrarte. Entonces, si tú dices, me está empezando a doler el pie, tú te empiezas a concentrar en cómo usas el pie. Antes, tú ni te acordabas que tenías pie, ni te enterabas si el pie estaba cansado o si el pie estaba desgastado, pero cuando te empieza a doler, tú dices, me tengo que sentar, tengo que hacer algún estiramiento, necesito hacer algo al respecto con el pie. El dolor lo que nos ayuda es generar concentración. Y la concentración te ayuda primero a entender la causa y segundo a cambiarla. Y eso es lo que te cambia el karma. Necesitamos entender el karma de manera diferente. Y esta es mi propuesta desde Astronovas y siempre lo ha sido. Ya no es entonces que si tienes una influencia planetaria, eso te condenó. Naciste con una inconjunción con este planeta maléfico, en casa maléfica. Lo siento, ¿no? Entonces tú dices, haber nacido otro día, haber nacido unas horitas después, no habría tenido este destino. Para nada, o sea, no comparto para nada esa visión astrológica, ni la visión astrológica que te da una serie de definiciones, tú te sientes sobreidentificado, te sobreidentificas además con esas visiones astrológicas y entonces dices, claro,
pues como tengo este aspecto kármico en tal casa, pues de razón, nunca, yo ya sé que no lo voy a lograr. Yo ya sé que a eso ni me dedico, yo ya sé que, mejor dicho, me olvido de la posibilidad o el anhelo. Al contrario, en este caso lo que estamos haciendo es volver a traer las herramientas y utilizarlas con conciencia. Por ejemplo, Saturno es la herramienta de liberación del karma, porque en la medida en que estás concentrando tu acción, estás cambiando absolutamente toda la ley de tu vida. Ahora, no solamente eso, porque tú no eres una gota aislada en el universo, tú haces parte de un océano. Todos nosotros somos gotas del océano. ¿Esto qué significa? Que tanto tú como yo somos afectados por el karma colectivo y afectamos al karma colectivo. No hay tal cosa como allá, aquí yo con mi trabajo interno y miren ustedes a ver qué hacen, cómo se resuelven. No hay tal cosa como esa. En realidad, a mí me afecta el karma colectivo, por ejemplo, ¿cierto? Esto es muy interesante porque lo que les mencionaba al inicio, mi profesor Gabor Mate, que acaba de lanzar hace poco un libro y está en su gira, mencionaba algo así como que hay una mayor tendencia en mujeres de sufrir enfermedades crónicas y enfermedades bastante complejas. Hay mucha más probabilidad de enfermedades autoinmunes, si no estoy mal. Y cuando nos preguntamos por qué las mujeres tenemos más tendencia a vivir experiencias de enfermedades crónicas, pues tiene un sentido, ¿no creen? Es decir, vivimos en una energía de patriarcado y nuestra energía femenina hemos aprendido a bloquearla. Para nosotras, las mujeres, es igual de ajena la energía femenina que para los hombres, porque estamos en un contexto de karma colectivo donde ser mujer es además improductivo, es un estorbo. No hay nada más estorboso que una mujer quede embarazada en el trabajo. Nosotros necesitamos que produzca, no que tenga hijos. Y mucho menos que críe bien a sus hijos, eso es lo de menos, ¿sabes? En nuestra sociedad hay unas leyes y ya se está depositando unas maneras de ver el mundo y esto nos va a afectar directamente, nos está afectando todo el tiempo. Es decir, el karma colectivo también afecta al karma individual, pero el karma individual crea el karma colectivo. No hay tal cosa como un sistema externo X o Y, allá lejos de nosotros, que nos afecta y que nos incomoda la vida. En realidad, tendríamos que decir que nosotros hemos creado a pulso ese sistema, porque mientras nosotras, las mujeres, agachemos la mirada frente a nuestra energía femenina, y además, y esto pasa mucho, que entre mujeres exigimos la represión de la energía femenina, pues esto mismo se va a establecer en un contexto del karma colectivo. Esto por ponerles un ejemplo, porque a los hombres les pasa algo muy similar, ¿cierto? O sea, esto no tiene nada que ver con géneros. Pero para muchos, el contexto de la energía kármica colectiva también, nosotros venimos de un contexto kármico y esa es la razón por la cual tú te concentras de la manera en que te concentras y es la razón por la cual te ves a ti misma de la manera en que te ves. Es decir, antes de que tú crees una acción, tú ya has tenido un condicionamiento previo para crear esa acción. Entonces, no hay tal cosa como una separación del karma individual con el karma colectivo. Eso no existe. Es una cosa que se está retroalimentando constantemente. Entonces, también afectamos al karma colectivo y el karma colectivo nos afecta a nosotros. A lo cual nos lleva a algo muy importante, y es que la única manera de transformar el karma colectivo o de transformar las situaciones externas es que nosotros controlemos nuestro propio karma, que nosotros seamos conscientes de nuestro propio karma. Y aquí yo soy un poquito, digamos, como rarita en lo que se suele pensar, pero la solución no es en votar a alguien como presidente específico o hacer campañas de ciertas cosas. El trabajo es con nosotros mismos. El trabajo es con nuestras propias repeticiones inconscientes. El trabajo es con nuestra propia ignorancia de quienes en verdad somos. Y eso es lo que tenemos que primero sanar. De lo contrario, puedes hacer muchos movimientos externos, pero como la acción obedece constantemente a lo mismo, la reacción no va a cambiar. Entonces es importante que cada uno de nosotros veamos el karma no como la condena, sino como nuestro derecho y como nuestra posibilidad
de transformar el mundo y de transformar nuestra vida, de transformar a nuestro linaje. Para muchos, conocer esto y entender esto es romper un circuito de repetición que se viene repitiendo de mucho tiempo antes en generaciones de mi familia. Es la posibilidad de liberar a las generaciones que vienen. Es la posibilidad de liberarnos como sociedad de muchos condicionamientos que son caducos, y esto está pasando y pasa siempre con las generaciones nuevas. Las generaciones nuevas vienen con otro estado de conciencia que viene a replantear lo que en generaciones antiguas parecía normal, pero que ahora decimos, ¿es realmente normal? ¿Ven cómo se va cambiando el karma? No hay tal cosa como una condena, no hay tal cosa como que lo que te pasó en el pasado, lo que hiciste o lo que te hicieron, te esté condenando totalmente al futuro. No hay tal cosa. Tú siempre vas a poder liberarte en la medida en que puedas concentrar tu atención y entender la causa. Eso es lo magnífico del karma, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir algunas anotaciones en un post mañana sobre el tema del karma para que vean un poquito más de estas grandes palabras. Hay seres maravillosos que tienen mejores palabras para explicar esto. Así que les dejo algunas anotaciones del tema del karma, pero sí es importante entender cómo funciona y por qué es tan importante el karma y cómo se refleja esto todos los días de nuestra vida, cómo se sintomatiza todo el tiempo. A veces crees que son muchos problemas y en realidad tiene una única causa, y entiendes este nudo central y lo deshilas y todo empieza a tener mucho sentido. Entonces sí es importante entender que la conciencia es lo que nos da la capacidad de liberarnos de aquellas cosas que sentimos impuestas o de las que no nos podemos liberar. Eso sí les advierto. Hay casos, hay memorias de memorias. Hay memorias que te piden ser muy valiente, que te piden romper absolutamente todo lo que conoces. Hay situaciones que te van a pedir que seas desleal del origen del que venías, donde inicialmente tienes que romper con las lealtades, ¿cierto?, de pertenecer. Y eso puede ser muy retante, y es lo que el miedo que uno va teniendo que enfrentar en la medida en que uno se va haciendo consciente. A veces el trabajo de la conciencia es solitario, ¿cierto? Porque tú estás empezando a notar muchas cosas que no son normales o que son acciones que tienen unas repercusiones que tú ya no quieres en tu vida, y te sientes un poco solitario porque el resto sigue apostando por el mismo camino y la misma experiencia de dolor. Pero es como si tu Saturno, tu atención y tu dolor te dijera, ya no más, hasta aquí llego, ¿cierto? Y empezaras a plantear un nuevo camino. Y puede ser retante, y a veces puede ser confuso, y puede ser un camino solitario. Eso es clarísimo. Pero lo importante es entender que no estás solo, porque hay muchas personas haciéndolo valientemente como tú. Hay muchas personas que están ajustando su atención, que están concentrando su mirada para llegar a las causas y dejar de repetir más de lo mismo. Y a todos ustedes mi mayor admiración, mi mayor respeto, porque sé que no es una decisión sencilla. Una cosa es sentarse acá a hablar, otra cosa es integrarlo, hacerlo en nuestra propia vida personal. Una cosa es conocer la teoría y otra cosa es entenderlo en la experiencia. Entonces son cosas que toman su tiempo en asimilar, que tienen un proceso sabio, que tienen un proceso maravilloso, y hay que confiar en nuestro propio proceso para ir dándonos cuenta cómo todo nos lleva a la posibilidad de liberarnos de esas cadenas que sentimos nos anclan a lo mismo. Ese es el verdadero trabajo kármico. La astrología kármica, como les contaba, es una rama que se enfoca en eso y trabaja específicamente sobre ciertos aspectos de la carta natal. Aquí te digo, no es, el sol no es lo más importante desde la astrología esotérica, kármica, el ascendente tampoco. No es de los aspectos más importantes, que es lo que solemos conocer de la astrología, ¿no? El horóscopo, en qué fecha naciste, tú eres de sol tal, eres el ascendente tal. No, hay otros aspectos que son mucho más puntuales y que nos muestran esas memorias, cómo han sido grabadas, e incluso de otras vidas. Y nos da un mapa muy claro, muy exacto y muy particular para cada cual,
para que nosotros podamos entender y ahí escoger nuestros propios caminos de liberación. Yo luego puedo decir, yo tengo un tema, es con esto. Y entonces tú ahí desde ahí escoges terapeutas, formación especializados en esto, porque este es el punto de quiebre, este es el punto que te cuesta como integrar en ti o donde te cuesta ser más consciente de ti. Entonces le pones la apuesta, le pones la concentración saturnina y transformas el efecto. Así que esta es la razón por la cual los quiero también invitar al webinar gratuito que vamos a tener el próximo lunes 19 de septiembre. Se pueden inscribir completamente gratis. Y esta clase está especializada en mostrarles esos 3 aspectos que causan karma y bloquean en nuestra vida desde la carta natal. Voy a presentarles unos ejemplos, incluso pueden dejarme, si quieren ser uno de los posibles ejemplos de esta clase, no es que tengamos tanto tiempo, pero pueden dejarme sus datos también si quieren que veamos la posibilidad de ver su carta astral para ver cómo sería ese bloqueo y cómo sería esa lectura kármica desde este enfoque de la astrología kármica. Pero no solamente eso, mi ánimo no es solamente mostrarles el karma inconsciente, porque karma es neutro, ¿no? El karma inconsciente, sino cómo empezar a hacernos conscientes de eso y empezar a liberar cuáles son las herramientas. Hoy ya les dejo uno, la clave es Saturno. Y no es el Saturno maléfico que nos enseñó la astrología típica, no. Es el Saturno simbólico, es el Saturno esotérico. Es tu capacidad de concentrar tu atención y notar. Esto plantea dificultades porque a nosotros no nos gusta meternos en aquello que nos duele o nos restringe, nos entretenemos. Es cierto que vivimos en una cultura de entretención, estamos dispersos todo el tiempo. Hay muchas cosas que hacer, mucho contenido, muchas cosas, pero en realidad les digo que su libertad depende de qué tan capacitados estemos de concentrarnos y de saber ver dónde hay que ver. Entonces, por ahora les digo que para liberarnos del karma, dejemos de mirar tanto hacia las consecuencias externas, viendo como si fuera esa la causa, y sí ver externamente qué se genera, pero volver a la causa. Es decir, Saturno es el planeta de la responsabilidad y Saturno significa la capacidad, la responsabilidad es la capacidad de respuesta. Aumentar mi capacidad de respuesta frente a eso. Y van a ver que en algunos momentos algo simplemente los enloquecía, los detonaba, los hacía sentir perdidísimos. Y luego van a ver cómo ustedes van a ir cambiando su mirada frente a eso y van encontrando recursos y van encontrando herramientas. Y entonces van viendo que tienen siempre la capacidad de interrumpir o de cambiar el surco de por dónde iba esa reacción. Entonces los espero a este webinar, se pueden inscribir completamente gratis en el link de la biografía de Instagram. He estado compartiendo posts, todo eso lo tienen ahí el link. Si no lo encuentran me pueden escribir, se los envío directamente por mensaje directo. Y son los 3 pasos para detectar el bloqueo kármico desde la carta natal. Es una clase en vivo. Podrán hacer sus preguntas, estudiaremos casos de la vida real. Si ustedes conocen ya de astrología, les gusta, les encanta el tema, les parece que la astrología es una muy buena herramienta de autoconocimiento, pues les invito porque es otra rama de la astrología que les va a ayudar a tener muchísima más comprensión de muchas cosas. Así que bueno, ahí está la invitación. Muchas gracias a todos por unirse. Ha sido, como siempre, un privilegio estar aquí con ustedes. Y nos vemos el próximo lunes 19 de septiembre. Mañana va a haber una clase también en YouTube donde les hablo un poquito de los planetas retrógrados, porque los planetas retrógrados también nos hablan un poco de los procesos kármicos, así para que vayan entendiendo. Y en este mes tenemos 7 planetas retrógrados, así que es una oportunidad para entender a estos planetas retrógrados y aprovecharlos. Que tengan una feliz noche, una feliz tarde desde donde se hayan conectado. Les envío un fuerte abrazo. Gracias por conectarse y nos vemos pronto. Chao.